a los 10 kilowatts. Eso es lo típico. Hay pequeños comercios que sí tienen potencias un poco más significativas. Pueden ser las banderías, algunos restaurantes, pequeñas oficinas que andan alrededor de 20 a 30 kilowatts. Y unas pequeñas industrias ya andan a partir de 50 kilowatts hacia arriba. ¿Listo? Y hay un punto importante, a partir de los 10.000 kilowatts, ya hay una denominación que es un gran usuario libre, y eso tiene una categoría importante para el mercado mayorista de electricidad, que tal vez en otro momento, en otra oportunidad, lo podríamos discutir. Es muy interesante el tema de mercados eléctricos ahí. Bien, entonces, dos tipos de usuarios. Bueno, ¿cuántos hay? ¿Cómo es? ¿Cuánto consumen? Aquí les muestro una pequeña estadística. Los usuarios libres, sí, representan alrededor del 58% de toda la generación de electricidad. Y los usuarios regulados el complemento, 41%. Como ven, la participación de los libres es significativa. ¿Y quiénes están acá? O sea, ¿quiénes son los que pesan, digamos? Son los grandes usuarios libres. La grande minería, industria, procesos productivos que son muy consumidores de electricidad, tienen alta demanda, son intensivos en consumo eléctrico. Estos están representados acá. ¿Y cuántos usuarios libres hay, no? Entonces viene una pregunta. Bueno, al cierre del 2019 teníamos 1.884 usuarios libres. A la fecha deben ser un poco más. Pero vamos a ver cómo iba evolucionando. Y esto tiene una explicación y tiene un tema asociado a la coyuntura también del sector eléctrico antes del COVID, ¿no? que hemos estado teniendo. Bueno, como ven, no son alrededor de 2.000 usuarios libres que tenemos. Y desde el año 2000, pues, no eran ni 100, ¿no? O sea, eran 100 o un poco menos, ¿no? Pero a partir del año 2015 hacia adelante ha habido una escalada significativa, como lo pueden ver en el gráfico de aquí de la derecha, inferior. ¿Qué ha pasado? Bueno, sucedió con el sector eléctrico la generación, justamente el gráfico de acá, que les decía, la generación tuvo lo que se le denomina una sobrecapacidad. Comenzaron a entrar muchas plantas, que son en alguna proporción las renovables, y en otra proporción las que han sido incentivadas por el Estado, hidroeléctricas, que han sido fomentadas por el Estado para que ingresen y puedan suplir la alta demanda, el pronóstico de alta demanda que se tenía en años atrás. Teníamos una tasa de crecimiento alrededor del 6% en máxima demanda varios años. Entonces, esto fomentó de que el Estado prevea y la construcción de varias centrales hidroeléctricas, o grandes centrales, por ejemplo, las reservas frías, que están en el sur, y esto ha hecho que el sistema eléctrico tenga una sobrecapacidad. Se dice que tenemos como una sobrecapacidad alrededor de los 12.000 megavatios. Entonces, si vemos que la máxima demanda es 7.000, tenemos pues 5.000 megavatios que están en puja porque todos los generadores quieren despachar. Entonces, al haber una puja por el despacho, una puja por los clientes, por la demanda, significa que los precios de estos señores han caído. Y para minorar esas pérdidas o digamos esa coyuntura, la forma que han encontrado es irse al mercado libre, ¿no? A este mercado refugio en el cual hacen contratos bilaterales con estas pequeñas industrias, estos pequeños comercios, pequeños y medianos, que puedan establecer un precio fijo, ¿no? Después hay otros conceptos asociados que es el costo marginal, y debido a todo esto es que los generadores han optado por hacer una guerra de clientes libres. Si ustedes ven las noticias ahí de años atrás, van a encontrar la guerra por los clientes libres, los generadores que le quitan los clientes libres a los distribuidores, y eso está pasando, ¿no? Estos 2.000 usuarios libres, aproximadamente, en algún momento han sido usuarios regulados, ¿no? Y se han pasado. Y obviamente se han pasado porque han encontrado un precio atractivo, unas condiciones atractivas.
Y alrededor de los usuarios somos 7 millones, perdón, más de 7 millones y medio de usuarios en el sector eléctrico, con 2.000 usuarios libres. Bien. Y ahorita vamos a ver la estructura y las opciones tarifarias de los usuarios, ¿no? Vamos a conocer un poco estos temas. Voy a ver si hay alguna pregunta hasta acá. Si hay alguna pregunta, las van dejando en el chat y de ahí las vamos recopilando y seguimos avanzando. Muy bien. Listo. Muy bien. Ya que vienen unas preguntas, ¿no? Como les mencionaba. Entonces, una pregunta interesante es ¿qué se paga en el recibo de electricidad, no? Entonces, ya habíamos visto un poco que se paga la generación, la transmisión y la distribución. Entonces, hay tres conceptos o tres agentes importantes que se pagan. Después, otra pregunta importante sería, ¿cuáles son los componentes o la estructura de las tarifas, no? Las proporciones más o menos ya las hemos visto, pero ahora vamos a ver un poquito más, ¿no? Hay unos conceptos adicionales que hay que entender. Después otra pregunta interesante sería, ¿cómo se trasladan estos precios, no? Estos precios de generación, transmisión y distribución hacia nuestras casas, ¿no? ¿Qué son licitaciones de suministro? Tal vez alguno de ustedes ha escuchado esto. Que está asociado justamente a esta coyuntura, ¿no? De precios que ha tenido en el mercado libre y el costo marginal. Por ahí tal vez han escuchado en unas noticias que los industriales tienen mejores tarifas que los usuarios residenciales. Sí, es cierto, así es. ¿Y por qué? Viene otra pregunta. ¿Y por qué esos precios no pueden ser trasladados al usuario residencial? Viene justamente por ese tema, las licitaciones de suministro a largo plazo. ¿No? Otra pregunta es, ¿por qué los usuarios libres pueden obtener mejores precios? Bueno, ya lo dijimos, tienen un tamaño importante, pero también vamos a ver las condiciones, ¿no? Una pregunta interesante que siempre le he escuchado, ¿es más cara una tarifa en media tensión que una tarifa en baja tensión? No. Así, la pregunta es, hay que conocer un poco de mercados eléctricos, un poco de tarifas, ¿no? Y vamos a explicarlo justo en un grafiquito que hemos preparado en Excel para verlo, ¿no? Vamos a hacer tipo un Lego, unos juegos acá para ver qué vamos a poder ver, ¿no? Aquí hay una pregunta interesante, dicen, ¿la presencia de las RER encarecen los precios? Bueno, es un tema interesante a ver. Vamos a por partes. Las RER participan en el mercado de generación a partir de unas subastas. En el largo plazo son muy beneficiosas, porque hacen que la generación sea más competitiva, ¿no? Desplazan, obviamente entran a despachar antes en la base, un poco, como se dice, y desplazan a las tecnologías más contaminantes, ¿no? Unas diésel o una de gas natural, ¿no? Y eso hace que los precios bajen. Pero ahora vamos a ver justamente la coyuntura. ¿Por qué los precios no bajan? ¿Y por qué, digamos, se habla que en el peaje están las redes? Ahorita vamos a explicarlo un poquito. Bien, vamos a entrar a este Excel. ¿Me permiten? Un momento. Una noticia por acá. Ya, aquí estamos. Vamos a ver un poco la estructura y la composición de las tarifas, ¿no? ¿Cómo se llegan, digamos, a la tarifa de baja tensión o cómo se llega a la tarifa de media tensión? ¿Y por qué una es más cara que la otra, ¿no? Entonces, en primer lugar vamos a explicar que hay unos componentes asociados a generación. Entonces, toda la cadena de valor del sector eléctrico se tiene que pagar. No hay forma, todo se paga. Y justamente esta cadena de generación, que muchos ya sabemos, se produce en las grandes centrales de generación que están pues en las cuencas o en la desembocadura de algunos ríos, donde hay una caída diferencial, donde hay caídas de hidráulica. Hay una concentración importante en el nodo del Lurín y Chilca, que está el gas natural ahí. Hay varias centrales térmicas en ese sitio. Y así
hay muchas centrales térmicas e hidráulicas en todo el Perú. Y como ven, están lejos del consumo, ¿no? Están lejos de los centros de consumo. Bueno, esto es hasta ahora lo tradicional, ¿no? Las tendencias es que con la generación distribuida y las nuevas tecnologías renovables, pues esto vaya cambiando. Poco a poco se va a ir descentralizando un poco este tema de la generación. Cada vez va a ser más cerca al usuario, inclusive los usuarios mismos van a ser productores de electricidad, los llamados prosumidores, ¿no? Prosumers. Que también inclusive en otros países tienen algo llamado, ellos pueden despachar en el mercado, ¿no? Pueden inyectar y ganar dinero, ¿no? Pueden invertir en los llamados agregadores de energía, ¿no? Estos son temas interesantes de mercados un poco más desarrollados, pero es el futuro, ¿no? En algún momento nos va a tocar y hay que estar siempre leídos y preparados, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cómo es esto, ¿no? Esta es nuestra casita, ¿no? Esta es nuestra casa y vamos a ver cómo se concatena en el sector eléctrico, ¿no? Bueno, para hacerlo un poco sencillo, acá hay niveles de tensión, ¿ya? Hay niveles de tensión que se llaman muy alta tensión a partir de 220 kilovoltios arriba, alta tensión entre alrededor de 60 kilovoltios, media tensión 30 kilovoltios, 22, 9 kilovoltios, 10.000 kilovoltios. Y las barras de baja tensión, he puesto entre comillas acá porque es menos a 1 kilovoltio. Están los 220 voltios que llegan a nuestra casa, los 380 cuando están en trifásico, o 440, ¿no? Entonces, para que llegue la electricidad desde la generación, ¿no? Desde la generación hacia el usuario residencial, el usuario regulado, pues tiene que viajar todo un camino asociado a una transmisión. Acá viene la transmisión troncal o la transmisión principal. Y justamente aquí está el agente transmisor. Después de que esta energía viaja del generador a través de la red de transmisión, llega a los centros de distribución, que son las empresas distribuidoras, ¿no? Estas empresas distribuidoras tienen lo que se denomina una pequeña red de transmisión, llamada en la jerga de electricidad subtransmisión, y después ya recién llega a las redes de media tensión y a las redes de baja tensión, que van bajando el voltaje hasta que lleguen pues a nuestros postes, que están generalmente al frente de nuestras casas, o las redes subterráneas, de ser el caso, y de ahí se conectan con la cometida hacia el usuario residencial. Entonces, la electricidad tiene un camino natural típico, que es esta sección, ¿no? Generación, pasa por el transmisor, el distribuidor, y llega al usuario residencial. Pero las compras, digamos, o la parte comercial, ¿cómo se hace? Bueno, aquí lo he separado por colores, ¿no? Lo asociado a generación está en azul, y lo de transmisión está asociado en verde, y lo de distribución está asociado aquí en naranja, medio amarillo. Entonces, justamente, la regulación, ¿qué es lo que hace? Les hablaba que hay varios procesos regulatorios. La regulación de la fijación de tarifas en barra y precios a nivel de generación fijan estos cargos regulatorios. Se hace un estudio técnico económico en los cuales se simula el despacho de las centrales eléctricas a nivel nacional del sistema interconectado, y se trasladan estos precios y estos cargos a este nivel, a una barra de muy alta tensión, que es aproximadamente en 220 kilovoltios. Hasta aquí llegan estos precios y hasta aquí es el trabajo de esa regulación. Luego, como les mencionaba, para llegar, entre comillas, desde el transmisor, que ya estamos en este nivel, el transmisor principal ya llegó hasta acá, hasta esta barra, tiene que viajar todo un camino hasta llegar hasta acá. Y aquí viene la estructura de precios asociada a la subtransmisión, o lo que le llaman los sistemas secundarios y sistemas complementarios de demanda. Son sistemas que están asociados y son pagados zonalmente, se dice, ¿no? Estos cargos de transmisión los paga todo el Perú. Todos los usuarios lo pagamos. Se llama una regulación tipo estampilla, este concepto. Y está asociado, está calculado en función a la potencia, capacidad. En generación está asociado a energía y potencia, estos dos conceptos. Los cargos de subtransmisión han sido calculados en función a la energía, ¿ya? A la demanda de energía. Entonces, para
llevar, digamos, los precios de la barra de muy alta tensión a alta tensión, hay unos precios que se le van sumando. Son justamente los precios asociados a los cargos de subtransmisión. Y hay unos factores adicionales que son las pérdidas, etcétera, que se van en el camino, ¿no? Luego que ya estamos, digamos, en esos niveles de tensión, de alta tensión, hacia la barra de media tensión, tenemos otro camino que recorrer. Es la transformación asociada a esto. Desde la barra de alta tensión hasta la barra de media tensión, en las subestaciones generalmente, también se hace un caminito. Y aquí ya se aplican unos factores y unas pérdidas adicionales para llevar, digamos, este precio a esto de acá. Pero como ven, este precio asociado en la barra de muy alta tensión, ya se le va sumando este cargo, ¿no? Este cargo adicional. Y y ya estamos a este nivel de la barra de media tensión. Y en las redes de media tensión, ¿quiénes están? Bueno, ya están aquí las pequeñas industrias, las pequeñas y medianas industrias. Y justamente acá está este grafiquito que lo quiero llevar por acá, porque estos señores se colocan por acá, ¿no? Se van a conectar justamente por acá, a este nivel de tensión. Generalmente en las barras de media tensión se conectan pues el TOTUS, los AGA Falabella, los MOLS, se conectan, son usuarios de media tensión. ¿Y qué es lo que están pagando, no? Por estar ya en lo que es distribución, van a pagar lo que es el concepto del VAD, valor agregado de distribución, en media tensión, ¿ya? Entonces, hasta este nivel de precios, ¿qué es lo que está pagando este usuario industrial, comercial? Está pagando los precios de generación, los cargos de transmisión, se le sumaron los cargos asociados a su transmisión, vamos a ponerlos aquí en medio para que esté un poco más entendible. Se le suman los cargos de su transmisión que transforman desde la muy alta a la alta y de la alta a la media tensión, y se le agregan los cargos del VAD, de media tensión. Entonces, hasta aquí él tiene una estructura de precios y una sumatoria de precios de 4 componentes, digamos. Pero ahora nuestra casa, todavía no llegamos a nuestra casa. Nuestra casa está en los postes de baja tensión al frente y falta todavía un camino que recorrer. Entonces, ese camino está asociado también a otro precio, que es justamente el VAD de baja tensión. Y aquí recién es donde se conectan nuestras casas. Entonces, vamos a ver de nuevo la estructura de precios un poco más entero el gráfico. Un usuario de media tensión, ¿qué está pagando? Los cargos de generación, transmisión, subtransmisión y VAD de media tensión. Es lo típico que paga. Entonces, tiene una sumatoria de 4 componentes de precio. Y el usuario de baja tensión, adicionalmente a eso, tiene un cargo adicional, que es el VAD de baja tensión. Pero es porque está conectado justamente en las redes de baja tensión. Si un usuario de baja tensión pudiera conectarse en media tensión, obviamente su tarifa va a ser más baja porque no va a tener este cargo. ¿Correcto? Entonces, esto, digamos, era un poco lo que les quería explicar, cómo es la estructura y la composición de tarifas. Hay toda una sumatoria. Obviamente tiene unos factores que se van sumando alrededor. No es, no, es, no es una suma aritmética, tiene unos estudios asociados al modelo de carga, a la caracterización de la carga, si están presentes en punta, en fuera de punta. Entonces, acá hay temas muy interesantes. Todo esto viene de una regulación y muchas regulaciones asociadas, ¿no? La tarifa en barra, los precios a nivel de generación, la fijación de peajes de los sistemas secundarios, el VAD, ¿no? La fijación del VAD es toda una regulación que se hace cada 4 años. Entonces, todo esto de acá tiene un contexto técnico-económico muy fuerte, ¿no? Y esto es muy interesante. Ahora, quiero enseñarles un poquito nada más. Van a ver varios números, se pueden marear, pero he hecho de alguna forma el viaje de todos estos cargos hasta la tarifa de nuestras casas, ¿no? Son cálculos aproximados, pero más o menos dan el ratio, digamos, que estábamos viendo en la diapositiva de los 100 soles de la tarifa, ¿no? Y justamente lo habíamos hecho acá.
Entonces, aquí hemos tratado de desagregar los componentes principales: generación, la transmisión troncal, la transmisión de demanda, la subtransmisión que le decimos, y el VA de distribución. Entonces, ¿qué es lo que se va fijando, digamos, en los cargos regulados, en la regulación de precios? Bueno, los precios a nivel de generación, el PNG, anotarlo por acá, precios a nivel de generación, más la fijación de tarifas en barra, que le llaman el FITA, se fijan justamente estos precios. Los precios de potencia, de generación, y los precios de energía. Precios básicos se les denomina en esa regulación. Que simula un despacho, digamos, de las máquinas, y salen estos valores, estos precios. Y aquí viene algo interesante, que justamente les decía, ¿por qué el usuario regulado no siente, digamos, estos precios del mercado, que el mercado libre sí puede obtener? Bueno, ¿qué sucede? Para estos precios, para esta regulación de precios, ha sucedido algo mucho tiempo atrás. En el año 2013, 2015, ha sucedido lo que se llama las licitaciones de suministro de largo plazo. ¿Y qué es esto? Bueno, en modo sencillo, son contratos que firman el generador con el distribuidor para proveerle energía y potencia durante un plazo determinado. Un plazo determinado, que puede ser 10 años, 15 años, y son precios pactados ya hace mucho tiempo, con factores de indexación, de actualización que van dándose en el tiempo, ¿no? ¿Y qué significa eso? Significa que el precio que pactó el distribuidor, o sea, Luz del Sur, Electrodunas, Enel Distribución, quedó fijado de alguna forma en un contrato, que justamente es este contrato. ¿Ya? A ver, un ratito. Vamos a ver unas preguntas. La revisión usuario baja de sacar de atención qué porcentaje, cuánto bajaría su tarifa. Es una pregunta interesante. Entonces, ya. Muy bien, están muy buenas las preguntas. Vamos a responder un poquito poco a poco, ¿ya? Muy bien, entonces estos precios han sido fijados pues hace 7 años, 5 años, y son precios del 2002 inclusive, si no me equivoco. Estos precios han quedado fijados y recién van a actualizarse o los contratos van a vencer pues en el 2024, 2023. Y son precios duros, no se pueden actualizar, no se pueden reducir. Qué cosa que los contratos de los usuarios libres son más de temporalidad más corta, ¿no? Son de 3 años, 4 años, 5 años. Hay usuarios que firman a 10 años, ¿no? Pero son muy pocos. Lo típico es 3 años. Entonces los precios, son tomadores de precios un poco más a corto plazo, ¿no? Y adicionalmente, en la fijación de tarifas en barra, que es el FITA, justamente se fijan los cargos de la transmisión, los peajes de conexión, que se llama, más los cargos adicionales. ¿Ya? Eso es lo que fija esta regulación. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Acá hay dos precios. Lo que le pagan netamente al transmisor propiamente dicho, y los cargos adicionales, que justamente está algo asociado a la pregunta de las RER, ¿no? que nos hizo un compañero, ¿no? Muy interesante. ¿Qué sucede en estos cargos adicionales? Bueno, aquí están metidas las primas RER, los cargos adicionales por emergencia, por generación de emergencia. Si ustedes han escuchado, en el norte del Perú han declarado en emergencia Piura porque hay un anillo, hay una infraestructura de subtransmisión que no entró en su momento y van a tener que quemar petróleo. Entonces, como esas instalaciones se tienen a demanda regulada, hay un mecanismo, no me acuerdo si es un decreto supremo o algo, una resolución ministerial del 2014, si no me equivoco, que permite, digamos, un alquiler temporal de grupos electrógenos a diésel, a petróleo. Obviamente el diésel, esas máquinas son caras, ¿no? El diésel ha bajado, bueno, el petróleo ha bajado, pero el diésel todavía no. Es un tema
que después vamos a ver. Pero esto es caro, ¿no? Es alquilar generación temporal, vas a quemar petróleo por las puras, ¿no? Pero todos esos cargos adicionales se están metiendo en este componente de 21 soles aproximadamente. Son cálculos estimados ahorita, no son cálculos todavía firmes. Pero las proporciones están ahí. Y salen estos precios asociados a potencia, ¿no? Soles por kilowatt. Entonces tenemos en generación estos precios, potencia y energía diferenciada en hora punta y fuera de punta. Ya vamos a ver la hora punta y la fuera de punta son los bloques horarios que tenemos aquí en el Perú. ¿Y qué es lo que hacen? Justamente la regulación comienza a llevar estos precios poco a poco mediante unos factores de expansión de pérdidas y lo va reflejando, ¿no? Como les dije, estos precios están reflejados de generación y transmisión troncal, vamos a decirle, están fijados a muy alta tensión. Pero para viajar a nuestra casa, a la baja tensión, tiene que multiplicarse por unos factores que están asociados a unos estudios, ¿no? Acá están, por ejemplo, la expansión de pérdidas, hay una ponderación de precios, y se va llevando de muy alta tensión a alta tensión y luego se va agregando hasta la media tensión. Una vez que están los precios en media tensión, se van agregando otros factores que son las pérdidas de media tensión y para el caso de un usuario en baja tensión, las pérdidas de energía en baja tensión. Se afectan todos estos cargos y recién se llega al nivel de baja tensión, como habíamos visto acá en nuestra estructura, ¿no? Estos precios van a tener que viajar por todo este camino, factores, se van sumando cargos, hasta llegar a nuestra casa. Entonces todos estos cargos van viajando y llegan al nivel de baja tensión, que es el tarifa residencial. Luego la tarifa asociada a la subtransmisión, digamos, está por área de demandas, eso está zonificada. Y va llevando el precio justamente también a estos niveles, ¿no? A media tensión y luego los va a llevar a baja tensión. Y así llega hasta la baja tensión. Y obviamente, como estamos estamos trabajando con un usuario residencial, pues hay un precio asociado, ¿no? El VAD de media tensión viaja también a través con unos factores, viaja a través hasta el nivel de baja tensión, y el VAD de baja tensión también se va sumando, ¿no? Entonces, todos estos componentes se van sumando y hacen el precio final, 52 céntimos de sol por kilowatt hora. Es lo que sale la tarifa de un usuario residencial promedio. Y acá están los porcentajes que habíamos visto en el primer grupo, ¿no? La tarifa de distribución está asociada al 26%, alrededor de un 30%, así. Se le agregan los cargos de su transmisión, con esto ya llega hasta el 32%, 30%. La transmisión troncal suma alrededor de una participación de 20%, que habíamos dicho los 20 soles de la tarifa de los 100 soles, y la mitad, el 50%, los 50 soles, está asociado a justamente los cargos de generación, de potencia y energía. Entonces, como ven, conceptos principales que nos quedan. Esto queda fijo, prácticamente fijo, porque viene de licitaciones de suministro de largo plazo. Ese es el peso mayor. El 95% de estos precios está asociado a esas licitaciones. Los cargos de transmisión son propiamente dicho los peajes adicionales, los peajes, digamos, del transmisor, que esto no varía mucho, excepto cuando entra una gran instalación, una gran infraestructura. Y los cargos adicionales son cargos que les van metiendo varias cosas, el Estado le está colocando, ¿no? Dentro de los cuales están las primas RER, y para terminar la pregunta que se había quedado en el tintero, ¿qué pasa, digamos, con una renovable? Digamos, a grosso modo, ¿no? A la renovable lo que le hicieron fue garantizarle un precio, por decir, ¿no? Un solar, necesito tantos megavatios en energía solar, ¿no? Tanta potencia y energía. Entonces, un señor renovable vino y ofertó y dijo, por decir, vamos a decir un número, $100, $150 el megavatio hora, ¿no? El megavatio hora, ¿ya? Bueno, es un precio caro, ¿no? ¿Qué está pasando? Hoy día, pues eso está menos de la mitad del precio que es, si hoy sacamos una licitación de renovables, es un precio un poco menos, inclusive, precios más competitivos. ¿Con qué finalidad se hizo esto? Para estabilizar los precios de estos señores.
¿Y cuál fue la condición? Bueno, que estos señores van a despachar sí o sí en el mercado de corto plazo. ¿Ya? Y en el mercado de corto plazo es el despacho diario, el despacho que se liquida mensualmente, pero hay un precio que es muy, muy marcado, que se llama el precio o es el costo marginal de energía, ¿no? Y este costo marginal, ahora, si se acuerdan que hablamos que hay una coyuntura de sobreoferta, pues este costo marginal estaba alrededor pues de 30, $60 en tiempos atrás, ¿no? Los invito a ver estadísticas de Sinarmin, del COES, cómo se mueven estos precios, ¿no? Pero hoy en día está menos a $10, ¿no? Menos de $10 el megavatio. Entonces, ¿qué está sucediendo con este señor renovable? A este señor le garantizaron un precio de 150, pero bueno, cuando despachan al mercado de corto plazo, recoge un precio de 10. Y la pregunta, ¿y de dónde viene el resto que le prometieron? Ah, bueno, la diferencia del precio, grosso modo, digamos, se va a cargar justamente acá en estos cargos, ¿no? Todo lo que no lograron saldar, digamos, en el mercado de corto plazo, se va a cargar y se va a liquidar, digamos, en los cargos adicionales por primas RER, se llama. Y así va sumando. En otras palabras, si el costo marginal sube, este cargo RER va a bajar. Y si el costo marginal baja, el cargo RER va a subir. O sea, vamos a compensar la tarifa, digamos, del peaje de conexión, va a compensar esa bajada de precios del costo marginal en las próximas regulaciones, ¿no? Eso es, digamos, por el tema de las renovables. Y adicionalmente, eso ya se cargan los precios de subtransmisión, que son precios zonales, digamos, por las redes de transmisión más zonales. Y finalmente se agregan los VAD de media y de baja. Entonces, un usuario que está en media tensión, llegan sus precios hasta acá, ¿no? Hasta acá. Hasta aquí nomás, ¿no? Llega un precio hasta ahí. O sea, una industria que se conecta en media tensión llega hasta acá. Y si estás en tu casa, hoy día estás pagando este precio, ¿no? Aproximadamente 52 céntimos de sol. Bueno, acá en Ica creo que está en 62, pues es un tema de regulación. Ya después lo podemos explicar con mayor detalle el tema regulatorio. Pero digamos, esto es lo que les quería mostrar, la estructura, principalmente de los principales cargos, cómo se compone, digamos, la estructura tarifaria y cómo viajan estos precios al final a nuestro recibo, ¿no? O sea, es un viaje largo, ¿no? O sea, van transformándose de muy alta tensión a media, a baja tensión y al final ya se suman todos estos cargos y llega este cargo final a nuestro recibo. Este es lo que vamos a ver en nuestro recibo de luz, ¿no? Este es muy bueno. A ver. Vamos a buena noche. En el caso de un usuario puede optar por ser libre o lado, ¿cómo saber cuál de los dos conviene? Vamos a ver justamente un ejercicio rapidito, porque el tiempo también ya nos va a ganar un poco. ¿Qué sector típico se trataría? ¿Para qué sector típico? Ah, ya, este es el sector típico 1, le hice el ejercicio, algo rapidito. Fue para el sector típico 1 en el distribución. Lima, como saben, es un sector típico 1. Nosotros estamos en Ica, sector típico 2. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, rapidito regresamos a la presentación para terminar algunas cositas que se han quedado. Entonces, ya más o menos hemos respondido a estas preguntas, cómo se trasladan los precios, qué se paga generación, transmisión, y qué es más cara, pues obviamente es más cara una tarifa de baja tensión. Había una pregunta interesante, ¿me conviene pasar a media tensión? Sí, puede ser, depende de tu capacidad digamos, de inversión que tengas, porque no es fácil, ¿ah? O sea, ponerte en media tensión también implica, hay un precio de conexión que tienes que pagar, que es la conexión, te van a fijar un punto de diseño, y te vas a poner un PMI, un punto de medición intemperie, o interno tal vez, y vas a tener de ahí una red, ¿no? Si eres muy grande, lo más probable es que no haya capacidad en las redes locales y te van a mandar un poco a unas cuadras para que te conectes a una red, una matriz, como se dice antiguamente, con mayor calibre, en la cual puedas así conectarte, ¿no? Si no eres muy grande, puedes conectar tal vez en la red de media tensión que pase pues a media cuadra de tu casa o de tu pequeña industria, te puedes conectar, ¿no? Tampoco la idea es que las vías se llenen de usuarios de media tensión.
Bueno, eso de ahí tiene un costo, ¿no? Por ejemplo, un transformador de pasar de media tensión a baja tensión puede andar pues entre sus $4.000 a $6.000, fuera de la infraestructura, ¿no? Los conductores, las subestaciones que tienes que poner. Entonces, hay un tema de inversión que tienes que asociar contra el ahorro, ¿no? Temas principales para recordar, hay clientes en media y en baja tensión. Los de media tensión, mayores a 1 kilovoltio, ¿ya? Hasta 30 kilovoltios. Y los de baja, menores a 1 kilovoltio, ¿no? Bloques horarios, ya habíamos hablado, hay dos bloques horarios principales en hora punta y fuera de punta, ¿no? Hora punta es desde las 6 de la tarde a las 11 de la noche. O sea, ahorita, que son vamos a ver qué hora son casi las 9, estamos en hora punta, ¿no? El resto de horario es el bloque fuera de punta, ¿no? Para tarifas se considera el horario punta de lunes a sábado, ¿no? Y los feriados no se consideran. Conceptos a facturar. ¿Qué se factura? Todo lo que es potencia asociada a potencia activa. Se factura la potencia activa, la energía activa, y en este caso hay una penalización, se le llama, por la energía reactiva. Hay un exceso. Si consumes de energía reactiva más del 30% de la energía activa, te hay como una especie de penalidad. ¿Ya? ¿Qué cargos incluyen? Pues los cargos de generación, energía y potencia, y ahí en estos cargos, cuando veamos las tarifas, están incluidos los peajes de transmisión. ¿Ya? En distribución, son cargos asociados a potencia, y adicionalmente se da un cargo fijo, ¿no? Aquí hemos hecho un pequeño diagrama de cómo son las tarifas. Hay tarifas en media tensión, en baja tensión. En baja son bastantes, hasta la BT8 hay. Y depende, ¿no? De qué tarifa elijas, pues te van a facturar, ¿no? Te facturan en energía en hora punta, energía en fuera de punta, o potencia diferenciada, ¿no? Con máxima demanda o energía total. Depende si consumes más en punta o no consumes en punta, ¿no? ¿Por qué esto? Porque se supone que la capacidad de las redes está diseñada justamente para el pico máximo, que se da en hora punta. Hay meses en los cuales el pico máximo de demanda se ha dado en la fuera de punta, generalmente en los veranos, en las tardes, por la playa y todo eso que la gente le gusta ir, ¿no? Estas tarifas en media tensión de la MT2, MT3 y MT4 tienen su reflejo igual en la baja tensión, ¿no? BT2, BT3, BT4, ¿no? Los mismos conceptos, energías diferenciadas por bloques horarios, potencia también diferenciada, y te suman acá, como les mencionaba, los cargos por energía reactiva, el exceso, ¿no? Todo está normado, pueden revisar esta resolución, léanla, es muy interesante, ahí están los cargos. Para repasar acá nomás, los usuarios de baja tensión, nosotros en nuestra casa somos BT5B, ¿ya? Y si vemos nuestro recibo, vamos a ver que solamente nos facturan energía. No hay potencia, ni diferenciación de hora punta, fuera de punta, etc. Para que seas un usuario en baja tensión, la condición que te piden es que tengas menos de 20 kilowatts en la hora punta. ¿Ya? Esa es la condición. ¿Ya? Entonces, regresamos rapidito. Y vamos a ver ahora un poco las oportunidades, porque aquí quiero hacer justamente una simulación con un Excel que habíamos preparado con un egresado justamente de la San Luis Gonzaga. Yo estoy trabajando con él, me he estado apoyando. ¿Qué oportunidades vemos, no? Y vamos tal vez a hacer una pequeña pausa acá con el tema del coronavirus que ha habido, ¿no? Todos están hablando del coronavirus y hay que mencionar un poquito de esto, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Bueno, antes de pasar aquí, quiero pasar y mostrarles una diapositiva que es justamente esta de acá. Ya. ¿Qué ha pasado con el coronavirus? Bueno, ha salido un decreto de urgencia, el 035, que dice que los recibos pendientes de pago durante el estado de emergencia, que son todos estos meses hasta ahora, inclusive hasta el 30 de junio que ha pasado, dice que estos recibos podrán ser fraccionados por las empresas de distribución, ¿no? Acá textualmente lo dice este decreto. Búsquenlo en internet y les va a salir este decreto. Pero ¿a quiénes aplica? Aplica justamente a los usuarios con consumos menores a 100 kilowatt mes. 100 kilowatt hora mes.
Si hacemos una relación así facilita, ¿cuánto estaba el precio del usuario de baja tensión? 50 y 0, y tan, 0,50, vamos a ponerle así, 50 céntimos de sol, el kilovatio hora. Entonces, si multiplicamos por 100, nos da 50. Entonces, más o menos, por ahí, entre 50, 60, 70 soles, ahí arañando, se podría decir. Son los usuarios que pagan mensualmente eso, son los que van a poder fraccionar esto en 24 meses. Si lo fraccionas, obviamente, en un tema normal, a ti te aplican intereses, ¿no? O sea, toda deuda tiene intereses. Pero se ha hecho una excepción, no te van a aplicar intereses, no va a haber fijas por mora, porque el fondo FICE, que es un fondo social energético, va a cubrir a las empresas distribuidoras hasta 25 millones de soles por esos intereses, ¿no? Acá hay algo importante que quiero comentar y tal vez que pongan en el chat, es bueno, los que podemos pagar el recibo, paguemos. O sea, el mercado eléctrico funciona bien porque las empresas están funcionando bien. Entonces, apoyemos a que esto funcione. Ya he visto, por ejemplo, algo importante, ¿no? Por acá, por mi casa, fui un sábado pues, a comprar algunas cosas y vi unas colas impresionantes para una tiendita, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando? Estaban haciendo cola para pagar el cable. Bueno, el cable es un tema importante para distraernos, ¿no? En nuestras casas, pero si puedes pagar el cable, también paga la luz, ¿no? Paga la electricidad. Eso es algo importante. Los que no puedan, pueden acogerse, la empresa distribuidora los va a contactar, supongo que habrá un mecanismo para hacer este prorrateo de fraccionamiento. No va a implicar intereses, pero a grosso modo, pues no, o sea, si tú pagabas 50 soles y te lo han fraccionado, en el mes que pagues vas a pagar 50 entre 24 adicionalmente, ¿no? Eso es así de sencillo va a ser esta aplicación, ¿no? Eh, hay empresas distribuidoras que ya están implementando canales, inclusive he visto algunas interesantes que dicen, tómale foto a tu medidor, ¿no? Y me lo mandas y ya con eso te hago el cálculo. Bueno, las han autorizado las empresas para que evitar el desplazamiento de técnicos, lecturistas que leen el medidor para ver cuánto has consumido, justamente hacer un promedio mensual, un promedio de los últimos 6 meses. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver un tema con eficiencias. ¿Y qué es lo que ha pasado, ¿no? con el efecto del coronavirus, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que vimos una lámina de la máxima demanda de 7 gigavatios? Bueno, esto fue en marzo, ¿no? Entonces, en la primera quincena estábamos chéveres, 7 gigavatios, el Perú está creciendo, muy bien, la economía más o menos andando, pero llegó el coronavirus y las medidas de aislamiento, cuarentena, y se disminuyó la demanda. Estamos alrededor de 5 gigavatios. Sacan una estadística, entren al COE. He sacado esta información del COES y se ha caído la demanda impresionante. Las fábricas, las plantas, la minería han parado y han reducido su carga y son 2 gigavatios. Es mucha potencia asociada que está ocasionando muchos problemas a las empresas ya. O sea, las empresas de electricidad que asociaban, digamos, sus ingresos a una proyección de potencia de demanda alrededor de 7, ahora pues se ha caído todo pues se ha caído al 70%, 5 entre 7 es alrededor del 70%, o sea, hay un 30% de hueco que está asociado a esto, ¿no? Vamos a ver algunos chats, a ver si están interesantes. Quedamos que superamos fácil, ya, ajá, acá hay un tema importante, ¿no? Ya, ajá. Yo quise pagar, pero en Lima no me han asegurado, así que vamos a ver eso. Ya, bueno, sí, hay temas importantes que hay que mejorar. Busquen a su distribuidor, contáctenlo por los canales virtuales, creo que ya están abriendo, y contáctenlos para ver cómo pueden fraccionar o pagar, pues, ¿no? Y ahí hay un comentario importante que hace uno de sus compañeros asociados a la cuarentena, ¿no? ¿Qué pasa en nuestra cuarentena? Ay, perdón. ¿Qué está pasando en la cuarentena?
Está pasando pues justamente que todos estamos en casa y significa que todos estamos sentados, todos estamos viendo tele, todos estamos viendo Netflix u otro canal, ¿no? Cable, ¿no? Y estamos haciendo más usos, ¿no? De la electricidad. Estamos consumiendo más. Esa es la conclusión, ¿no? Al estar más en nuestras casas, estamos consumiendo más. Entonces, seamos conscientes porque al final, si bien nos van a promediar con una medición promedio, como se dice, cuando acabe este tema del coronavirus, el día que acabe, van a medir y van a hacer las cuentas con la medición real. Y si hemos consumido más, pues nos van a chantar el adicional, ¿no? Eso es. Entonces, justamente vemos estas oportunidades ahora, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Ya hay industrias que han dejado de funcionar o están parcialmente funcionando. Nuestras casas, estamos ahora todos en nuestras casas y hay más consumo. ¿Qué tenemos que buscar? O sea, ¿cuál es la recomendación, digamos, general? Busquemos ahorros. Y si podamos pagar la electricidad, paguemos. O sea, los usuarios menores a 100 kilowatts, o sea, entre 50 o 60 soles o 70 soles, si pueden pagar, paguen. Los mayores de 100 kilowatts no se escapan. O sea, si no han pagado, o sea, no dice nada ese decreto de urgencia, te pueden cortar la luz. O sea, si tú pagas 100 soles para arriba, fácil que si no pagas, podría el distribuidor, está autorizado a cortarte la luz. No hay protección en ese caso. Entonces, tratemos de hacer buen uso de la electricidad y cancelar nuestras deudas, ¿no? Porque si no, al final, de todas maneras, todos nos la van a cobrar. Entonces busquemos ahorro, hagamos eficiencia, veamos si hay una mejor opción de tarifa, ¿no? Ustedes lo que me preguntaban, ¿es mejor, qué tarifa es mejor? Oye, ¿me quedo en media tensión o me paso libre? Vamos a verlo, ¿ya? Migración a usuarios libres es una alternativa a las pequeñas industrias que hay. Recomendaciones generales, eficiencia energética para ambos usuarios, ¿no? Obviamente. Los usuarios industriales tienen un pago, que les había dicho, un cargo, una penalidad asociada a reactivos. Entonces, fíjense si en sus recibos están pagando reactivos. Entonces, cuando pase la cuarentena, busquen a un consultor o un ingeniero especialista o sus propios especialistas eléctricos de planta. Pregunten, oye, tengo reactivos. Los reactivos son los motores, temas, máquinas en movimiento, rotativas que están, justamente consumen este tipo de energía. Y si hay muchos, te cobran una penalidad. Y fácilmente los puedes ahorrar. Pones un banco de condensadores y te lo ahorras, ¿no? No necesitas un superbanco así multietápico, ¿no? O sea, un banco sencillo y te puedes ahorrar ese cachito de energía, ¿no? Hay opciones, por ejemplo, nosotros no podemos modular tanto la carga, los residenciales, pero los industriales sí, modular su carga, o sea, mover horarios, ¿no? Justamente vamos a hacer un ejercicio, un Excel así rapidito de esto, ver si podemos cambiar usuario libre y hacer peak shaving, ¿no? Peak shaving es recortar el pico, vamos a ver justamente eso un poquito más, ¿no? Usuarios residenciales, hacer eficiencia energética, uso controlado de los equipos que se queden en stand-by, traten de ponerle un supresor o un contactor, algo que puedan apagarlo y no lo dejen en stand-by porque igual se va consumiendo la electricidad. Por seguridad y pérdidas que hay, hagan revisión de sus conexiones. Estamos con tiempo, los que puedan hacerlo, que tienen algún conocimiento técnico, háganlo, porque a veces hay pérdidas por falsos contactos. A mí me ha sucedido, ¿no? O sea, hay interruptores o hay tomacorrientes que, la verdad, lo hemos instalado hace más de 10 años y no lo hemos revisado, y por ahí hay un falso contacto, como en Ica hay bastante calor, o en otras zonas también. La cinta aislante se va perdiendo su pegamento, su adhesión, y este cablecito va a estar tocando la lata o tocando la tierra, la masa, y puede haber pérdidas de energía por ahí. Y obviamente también es por un tema de seguridad, ¿no? También la puesta a tierra es algo importante, entonces pongamos una puesta a tierra, ¿no? Evitemos el consumo simultáneo, ¿no? Hagamos un consumo no simultáneo. Aquí les voy a dejar un ejemplo ahí de que planchar y usar la plancha y la lavadora en diferentes horarios no es lo mismo que planchar y usar la lavadora en el mismo horario. Hay pérdidas y cuestan, ¿no? Al final es dinero.
busquemos equipos con eficiencia energética, ¿no? Entonces, las refrigeradoras es uno de los aparatos que consumen bastante energía, porque se prende y apaga cada rato, todo el día. Entonces, una refrigeradora antigua tal vez no tiene una programación tan eficiente como las nuevas, ¿no? Inclusive ya pierden aislamiento y hay pérdidas de eficiencias térmicas que obviamente se traducen en electricidad y se traducen en más en tu contador de energía, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente una simulación que habíamos preparado acá, Genial. Consulta. de un usuario eléctrico. ¿Sí? Ahí en las láminas se tocó tres temas importantes, Ujú, que era la eficiencia energética, las oportunidades y las energías renovables. ujú. Y la tarifa va a depender mucho de la distribución, la transmisión y la generación. Pero también creo yo que es de la tarifa base. Y la tarifa base se va a dar en las subastas, generalmente para las energías renovables. Entonces, las tarifas bases hoy en día se han disminuido. ¿Por qué? Porque en la ley de concesiones eléctricas indica que la tasa de actualización se ha reducido porque el riesgo país ha reducido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la tarifa base de las energías renovables es baja. Por lo tanto, las tarifas para los usuarios podrían ser también bajas. Entonces, la consulta es, ¿por qué no se está dando la oportunidad? Ok, muy bien. Muy buena pregunta. Vamos de a pocos. Entonces, las tarifas renovables, como les dije, vienen de una subasta. Aquí les voy a mostrar tal vez para que podamos entrar. La tarifa y la tasa de actualización, les digo, hoy en día siguen 12. ¿Ah? Hay intenciones de cambiarlo y bajarlo a 2 puntos, que es lo que te permite la ley. Es el artículo 79 de la ley de concesiones eléctricas. Pero hasta hoy en día está en 12%. Inclusive, ¿no? Sí, podría ser un poco exagerado, pero si vemos hoy día el escenario del coronavirus y calculamos una nueva tasa y riesgo, pues como ven, la demanda ha caído de 7 a 5, entonces podría salir una tasa un poco distorsionada, ¿no? Entonces hay que ver esos efectos. Pero digamos, las licitaciones y subastas justamente están acá en Ocenermin. La renovable representa el 5%, ¿ya? Entonces, no nos alarmemos también tanto. Sí han bajado las licitaciones, pero los precios de las subastas que hemos firmado, las cuatro subastas que hemos tenido son caros, o sea, son caros. Si hacemos una nueva subasta, también puede salir un precio más barato, pero igual, el costo marginal no lo va a hacer recuperar. Ese es un primer punto. El costo marginal no va a hacer recuperar ese precio de la renovable. Y el diferencial, ese spread que vimos, perdón, por acá creo, que vimos acá, que el renovable va a firmar, digamos, a 150, el costo marginal está a 10, la diferencia lo van a cargar aquí, a este cargo adicional. Entonces, todas estas diferencias que no logra recuperar el renovable se van a cargar aquí. Pero eso es un pedazo del precio, ¿no? Como les dije, el mayor peso está acá. ¿Qué es esto? 50% de la tarifa, el 50% está aquí, en los precios a nivel de generación. Y los precios a nivel de generación, que son la potencia, precio de potencia básica, la energía de generación, están fijados por las licitaciones de suministro que están acá, ¿no? Ustedes pueden ver, están los procesos de licitación de energía. Son procesos que se han dado en el 2011, 2013, procesos de licitación a largo plazo, 2015, 2012. Son procesos muy largos, o sea, se fueron dados en este marco. Y si ustedes ven, pues son a 10 años, 12 años, y son precios caros, son precios de $40, de $50 al megavatio. Y no se pueden hoy día optimizar esos precios. El distribuidor podría tal vez en alguna opción renegociar esos contratos, pero te van a pedir más tiempo. O sea, es como que yo haya firmado contigo un contrato, un trato, y tú me dices, yo quiero bajarte el precio. Ah, bueno, yo bajo el precio, pero dame 5 años más de contrato, ¿no? Entonces, hay negociaciones así que no son fáciles, ¿no? Esos son contratos ya firmados, vinieron por un proceso de licitación y ese es el precio, ese es el componente más pesado de toda la tarifa, ¿no? Como ven, es el 50% en el usuario regulado, obviamente.
El usuario regulado, el peso es 50% está asociado a licitaciones que han sido pues de hace más casi 10 años, ¿no? Entonces, esos precios están duros, ¿no? No pueden bajar. Si hoy día van y ven los precios de mercado mayorista, mercado a corto plazo, que sería un tema interesante tal vez tratarlo un día, los costos marginales, los precios de energía son $10. Y los precios que fijamos acá están en céntimos de sol, pero están alrededor pues de 40, $50, pues, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, son precios caros. Entonces, por eso los generadores pueden ofrecerle un buen precio a un usuario libre, que justamente es lo que vamos a ver. Entonces, cerrando un poco las ideas, las renovables sí ayudan a desplazar la generación térmica, pero las renovables que hemos firmado son precios caros. O sea, ustedes en la página van a ver los procesos de licitación de renovables, y van a ver los precios. Hay estadísticas, inclusive acá, si no me equivoco. Vamos a verlo por acá. Estadísticas muy interesantes de cómo han ido bajando los precios. Introducción, subastas, estadísticas creo que están acá. Y los precios son caros. O sea, los precios que tuvimos en esas subastas eran caros. Eran 200, 150. El más barato creo que estaba alrededor de 70, $80, pero hoy ya están menos de la mitad de eso. Busquen en las subastas y están menos. Pero ¿cuánto desplazan las renovables? Bueno, las renovables desplazan un poquito, ¿no? O sea, las renovables desplazan 5%, digamos, de toda la torta de producción. 5% es renovable. Hemos subido, sí, es muy bueno, pero la meta era 25% y todavía nos falta un gran trecho. Ese 25%, el miedo que tiene también el Estado, y se entiende, es que si me dan un precio alto y yo firmo precios altos, al final lo que no logre sacar el renovable, y busquen especialistas, ¿no? Lo que no logre recuperar el renovable del mercado de corto plazo, lo va a cargar a la tarifa, y nos lo va a cargar a nosotros, a los usuarios finales. Entonces, tiene sus contrapartes, ¿no? O sea, la renovable es buena para poner tecnología en el Perú, aprender sobre esas tecnologías, ya hemos aprendido, pero una subasta adicional yo creo que no es conveniente. Uno, porque puede salir un precio más alto, no lo se sabe. El mercado, hoy día, si buscan en el CODES el costo marginal, pues está a la mitad de esto, $5. O sea, el precio que te ponga el renovable, así sea 30, con $5 no va a recuperar. Y esos 25, el diferencial, nos lo va a cargar acá y al final regresa a nuestra tarifa otra vez. A largo plazo, como les decía, sí es bueno porque a largo plazo todo esto se va a diluir y las renovables se van a diluir los precios en el tiempo, ¿no? Pero hoy en día está así. Entonces, acá para ir cerrando un poco rapidito, nos quedan 15 minutos, quería mostrarles justamente el tema de las opciones de tarifa. Hemos simulado aquí, digamos, unos pequeños cargas, con las tarifas que están acá, ¿no? Las tarifas publicadas bueno, simulamos con Electrodunas, ¿no? Estamos en ICA, vamos a simularlo. Entonces, hemos puesto un cliente que es un edificio de oficinas, es un cliente comercial. Su curva típica es algo así, ¿no? Eh, Tienen cierta demanda base y en el mediodía, por prender los aires acondicionados y otras máquinas asociadas, pues se queda pegado y tiene el pico de demanda en el mediodía, ¿no? Típico esto. Entonces, este señor tiene, y es real el caso, está en tarifa MT2. Entonces, aquí hemos calculado, hemos puesto los cargos tarifarios, hemos puesto una automatización si es presente en punta o fuera de punta. Los cargos, digamos, ¿qué cargos están acá, no? Los cargos fijos, 7 soles. Los cargos de generación, que incluyen transmisión, son estos cargos, ¿no? Asociados a energía, tenemos en los dos horarios, los dos bloques horarios, hora punta y fuera de punta. La potencia de generación, también por bloques horarios. La potencia de distribución, el VAD. Entonces, vamos a analizar las tarifas de media, entonces el VAD de media tensión va a estar acá, ¿no? En punta y fuera de punta. Hay un cargo adicional que tiene una tarifa, la M2 tiene un exceso de potencia de distribución en horas fuera de punta, tiene un carguito adicional. Y los cargos por reactiva, ¿no? Entonces, aquí
Entonces simulamos a este cliente, este señor de 500 kilowatts en hora punta, y en fuera de punta está consumiendo 700 kilowatts, ¿no? Entonces, esa es su curva típica, ¿no? Estos son los cargos las mediciones asociadas a energía, y aquí hemos querido simular, acá tiene el consumo de reactiva, queremos simular qué pasa si es que van bajando la potencia activa, ¿no? La potencia activa en hora punta, ¿no? Porque la potencia activa en hora punta tiene beneficios, ¿no? Es lo que hemos encontrado, ¿no? Entonces, si no hacemos nada, este señor, pues, tal como está su tarifa, aproximadamente faltan algunos cargos adicionales, ¿no? Pero el grueso está acá. Este señor hoy día estaría pagando 77 soles, perdón, 77.000 soles, ¿ya? Mensualmente. Como está en la tarifa MT2, ¿verdad? Esa fue la condición que teníamos. Pero este señor, si se pasara a la tarifa MT3, tendría un ahorro de 3.000 soles. Entonces vemos que aquí hay un ahorro, sí, importante, ¿no? 3.000 soles. Y si pasa al MT4, también tiene un ahorro, ¿no? Pero obviamente la mejor tarifa es la MT3. Vamos a simular que ver si baja su potencia en hora punta, lo logra bajar. Si la logra bajar al 75%, aquí le hemos puesto una formulita, una formulación acá. ¿Qué pasa? Bueno, aquí ya se pintó de colorcito que la media tensión ahora baja, ¿no? Baja a 67.000 soles. O sea, de los 77, baja a 67, 10.000 soles de ahorro. O sea, si es que logra bajar al 75% su potencia, su máxima demanda en horas punta, ¿no? Entonces, como ven en el grafiquito, solamente lo que hace, baja acá. ¿Qué pasa si sigue bajando? A la mitad de la potencia en la hora punta, pues bueno, baja a 58. Y así hasta un 25% baja a 51. Entonces, ¿qué significa? Y ahora ya la tarifa óptima ya no es la MT3, sino es la MT2. Entonces, eso significa si un usuario industrial o comercial puede regular su potencia y puede reducir la hora punta, pues va a tener unos muy buenos ahorros. Ahora, acá viene un tema, ¿no? ¿Qué pasa con estos edificios de oficina? Pues el horario de trabajo típico de un edificio de oficina pues es hasta las 6, 7 de la noche. Entonces los aires acondicionados, iluminarios, etcétera, están prendidas hasta esa hora. Entonces es muy difícil que este señor pueda bajar su carga, ¿no? O sea, porque todas las oficinas todavía van a estar con gente. Pero podría pensarse tal vez en un peak shaving, tal vez una pequeña batería. O sea, ya hay que pensar en temas tal vez poner un pequeño panel solar con una batería y hacer peak shaving justamente en estos pequeños horarios, porque lo que pasa, estos 500 kilowatts, me tinca, como se dice, que es que se ha quedado prendida algunas oficinas, y con un pequeño peak shaving obviamente desde que eso es un estudio de cargas y todo eso, podría bajarse esa demanda y ya se evita el consumo, ese pico de demanda en la hora punta, ¿no? Y el otro tema es lograr bajar netamente la potencia en las horas pico, ¿no? En las horas punta. Se tiene un ahorro y tendrías que pasar a la tarifa, y tu tarifa MT2 sí sería buena, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿qué le recomendaríamos al señor de la tarifa MT2? Si no puede modular su carga o no puede poner peak shaving, cámbiate de tarifa, ¿no? A la MT3. ¿Ya? Si puedes modular tu carga en la hora punta, baja, mantente en la MT2, pero baja tu potencia en la hora punta, ¿no? A partir de las 6 de la tarde. Puedes poner contactores eficientes. Y aquí hicimos un diagrama de calor de cómo va bajando el pago mensual, ¿no? De los 77.000 soles que paga mensualmente, en caso base, se ha simulado pues como si baja la hora punta, pues puede bajar hasta 47.000 soles, ¿no? O sea, se ahorra un buen tramo, ¿no? Y acá hay otro industrial que habíamos simulado, es un industrial, este es un diagrama casi típico. Estos señores sí pagan en la hora punta. Lo interesante es que él estaba en MT2, y sí, la MT2 es la mejor, ¿no? No hay forma. Baja bastante su potencia. De 700 baja a 70. ¡Pum! Se apagan todas sus máquinas, dejan lo básico, ¿no? Está muy buena su tarifa. Y acá hay otro industrial que es más flat, ¿no? Acá es un industrial flat, su factor de carga es 0,8. ¿Qué sucede, no? Su mejor tarifa, ¿cuál es? La MT4, ¿no? Entonces, aquí vemos, a grosso modo, qué tipo de tarifa te está conviniendo, ¿no? O sea, si no puedes modular tanto tu carga en hora punta, puedes bajarlo un poquito, MT3. Si puedes modularla, MT2. Y si no puedes modularla, tu proceso es un proceso de refrigeración flat,
o es un proceso industrial que necesita estar prendido todo el día, pues te conviene una MT4, ¿no? Entonces, esos son ejercicios, simulaciones con las tarifas, digamos, reales que hemos tenido acá. Se puede simular más cosas. Y solamente para ir cerrando un poco el tema del usuario libre, que lo simulamos por aquí, creo. Ajá, acá está. Vamos a quitarle un poco la línea de las cuadrículas. ¿Ya? Interesante. Y entonces, como vimos, la tarifa del usuario regulado, el 50% es generación, 20% transmisión y el resto es distribución. Es un usuario en baja tensión. Un usuario de media tensión, ¿cuál es su proporción típica? Allá. En generación es casi 71%, 70%. La transmisión es 15% y la distribución es 13%. Porque ya no tiene BD. Entonces este BD de baja tensión ya no lo tiene, tiene media tensión. Entonces imaginemos que este usuario paga 100.000 soles al mes, ¿no? Entonces esta es la composición. ¿Qué pasaría si pasa a ser usuario libre? Entonces, acá viene un tema, ¿no? Estos son los precios regulados que sacamos del otro lado, ¿no? 27 en potencia, 21 en energías, en soles. Queda como un combo asociado en energía, un combo asociado para un cliente de 500 kilovatios, por decir. De 17 céntimos de sol por kilowatt hora, ¿no? Y en el usuario libre, acá sacamos una estadística. Estos son Cinermin también. Estos son datos reales de Cinermin, son usuarios libres, clientes libres. Acá están sus consumos y acá están sus precios, ¿no? Sus precios de hora punta, de potencia y energía de hora punta y fuera punta, ¿no? Entonces sacamos un promedio acá, los precios de potencia, el precio de potencia, energía y precio de potencia. Entonces, como ven, su precio de energía está muy bueno, ¿no? O sea, si el usuario regulado paga 21, el usuario libre está pagando 13. En combo, digamos, en función de la energía, hacemos el calculito, hacemos una multiplicación y división sobre toda la energía, pues te sale que paga 12 céntimos de sol por kilowatt hora, ¿no? Y nosotros los regulados pagamos 17. Entonces, esto representa como un 71%. ¿Qué significa? Significa que el usuario regulado, por pasar a ser usuario libre, y esta es solamente la componente, como les mencioné al inicio, la única componente que puede obtener beneficios o hacer ahorros es aquí, en generación. Porque el resto son cargos regulados, de ahí no se escapa. Entonces, ¿qué pasa si estos precios logra reducirlos en 30%, o sea, el 70%? Ah, ya. Entonces, se multiplica esto por 0.7 porque ese es el ahorro en precios, a grosso modo que hemos encontrado por acá. Y ese señor pasa de pagar 100 soles mensuales a 78.000 soles mensuales. Entonces se ahorra 21.000 soles, que representa como un 21%. Y si ustedes ven la literatura o normativas, perdón, textos que hay en internet, oye, ¿cuánto te vas a ahorrar al pasar de media tensión a ser usuario libre? Te ahorras entre un 20 y un 30%. Obviamente depende de tu carga, tu consumo y otras condiciones adicionales. Bueno, y para ir cerrando, digamos, estos temas de eficiencia y usuarios, hay algunas ideas que me gustaría y reflexiones finales que quisiera tener, ¿no? Tenemos nuevos retos. Tenemos ahora pues teletrabajo, ahora los gorditos, y también estoy un poco más gordito, ya vamos a tener un poco más de problemas en trabajar o salir a trabajar, ¿no? Entonces, hay que adaptarnos ahí. Hay que ahora trabajar en red. Estoy, por ejemplo, ahora en el trabajo, estoy en modo trabajo en red, teletrabajo todo el día. Hay que aprender habilidades informáticas, no hay forma, hay que aprender, ¿no? Hay que tener compromiso, hay que tener trabajo colaborativo, tener nuevos estilos de gestión, porque no es lo mismo estar en la computadora que frente a frente, ¿no? Hay otras cosas. Hay flexibilidad. Ahora estas nuevas coyunturas nos dicen que hay que tener flexibilidad tanto laboral como sistémica, ¿no? O sea, el sistema eléctrico ahora va a tener que ser más flexible. Y esto se suma pues con oportunidades adicionales, ¿no? Esto es una oportunidad, ¿no? Compartir experiencias, conocimientos mediante tutoriales, charlas. Se pueden hacer comunidades de investigación. Muchos de nosotros tal vez nos podemos quedar sin trabajo, o podría ser, Dios no lo quiera, como dice, pero tenemos que reinventarnos, tenemos que
sacar adelante nosotros mismos por el país y por nuestras familias. Hay que reinventarnos. Podemos hacer comunidades de investigación, compartir experiencias, y sé que hay muchas personas que tienen mucha experiencia, y se puede complementar, ¿no? Complementar estas habilidades con los jóvenes que están en la universidad, recién saliendo, tienen muchas habilidades tecnológicas, son nativos tecnológicos, nativos digitales. Estos señores, pues, le das una tablet y ya lo saben programar, ¿no? Te hackean al toque, ¿no? También puede ser. Hay nuevas tecnologías, hay que hacer eficiencia energética, hay facturación electrónica, los recibos ya, olvídense, tienen que evolucionar, o sea, no hay forma, hay que evolucionar. El pago electrónico tiene que ser con el celular nada más, chancas un botón y ya pagas. Hay que hacer telemedición a distancia, electromovilidad, big data, blockchain, por ejemplo. Todos estos datos son muy interesantes que también la empresa distribuidora podría hacerlos, ¿no? Por ejemplo, ya ir implementando temas de electromovilidad, ¿no? ¿Por qué en ICA no se puede poner, pues, hay un montón de motos con motos eléctricas, pues, ¿no? o algo así, ¿no? O taxis eléctricos, algo así, ¿no? Las distancias no son tan largas, son relativamente cortas acá en ICA, y la electromovilidad sí te podría dar. Obviamente tienes que ver un tema de financiamiento y todo eso. Y ahí puede entrar también esos temas, ¿no? O sea, ¿qué tal si las distribuidoras comienzan a evolucionar, ¿no? Así como hay otras empresas que te financian cosas, tal vez te financian con kilowatts, ¿no? Cosas así, ¿no? Con el medio ambiente hay que ser más amigables, hay que tener economía circular, reciclar, renovar, todo esto, ¿no? Las renovables, biomasa, etcétera. Todos esos temas hay que volver a pensarlos, ¿no? Y bueno, ya casi siendo las 9:30, gracias. Vamos a pasar a leer algunas preguntas. Les dejo los Darwin, datos, ¿sí? hay unas preguntas. El ingeniero Ángel Tito consulta, dice, si se fracciona el pago en 24 meses, Ujú. el distribuidor no pagaría en esta parte al generador y el generador no pagaría al transmisor. A ver, es muy buena pregunta. Eso se llama romper la cadena de pagos. No, el decreto de urgencia, bueno, tal como uno lo lee, no te dice nada de eso. No te habilita, digamos, oye, rompe la cadena de pagos. Eh, lo que se puede buscar es, o sea, y tratar de entender un poco, ¿no? ¿Qué es lo que quiso hacer el gobierno con esta medida, ¿no? Eh, la distribuidora le va a cobrar los intereses, de todas maneras, de lo no pagado a alguien, y este caso va a ser al FICE. Entonces, de alguna forma lo que quería, se entiende, es cuestión de revisarlo, ¿no? Es que las empresas distribuidoras se financien para cubrir estos huecos, que el FICE los va a cubrir posteriormente, y cubran, digamos, el no pago de los usuarios regulados, ¿no? Esa tal vez fue la intención, financiar a las distribuidoras con la promesa de que, oye, los intereses los voy a pagar, ¿no? De todas maneras. Pero no, o sea, esto de aquí no rompe la cadena de pagos tal como está escrito, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esto porque son muchos actores los que están en esta cadena, ¿no? Y pueden haber muchos problemas, ¿no? Sí. Otra pregunta por ahí, vamos a ir leyendo. Alexandra Olechea consulta, ¿el decreto de urgencia aplica igual para empresas distribuidoras públicas y privadas? Sí, no distingue empresas públicas o privadas, o sea, hay es una muy buena pregunta. Les comento, lo que sé es que hay intenciones de algunos sectores digamos, de hacer un poco más, digamos, apretar un poco más a las públicas, para que financien más a los usuarios, pero yo creo que esto sí va a ir en detrimento de las empresas, ¿no? Es algo personal, ¿no? Pero hoy en día, como está escrito, aplica a todas. Daniel consulta, ¿alguna opinión sobre la posibilidad de bajar la valla a 50 kilowatts para los clientes libres? Ah, muy buena pregunta. Los clientes libres, como saben, hoy es optativo entre 200 y 2500, ¿no? Eh, sí, hay una intención, si no me equivoco, hay una asociación de pymes, MIPES creo, que han presentado un proyecto de ley, proyecto de reglamento para bajar la valla, ¿no? Yo creo que sí podría salir, ¿ah? Pero
podría tal vez buscarse otro mecanismo, ¿no? O tal vez otra forma, ¿no? Tal vez una especie de asociación o alguien. Ahí podría entrar ya un pseudo comercializador que hoy todavía no existe aquí en el Perú, ¿no? Alguien que podría asociar, digamos, varios chiquititos de 50 kilowatts y hacer una masa atractiva, ¿no? Porque es diferente, ¿no? Imagínate pues que yo voy, oye, sabes que tengo 50 kilowatts contra alguien que tiene 500 kilowatts, ¿no? Obviamente la negociación de precios va a ser diferente, ¿no? Porque el generador me va a mirar y me va a decir, ah, tú eres de 50, pero no te conozco, tienes poca potencia, no sé si me pagarás, te va a poner un precio más alto, ¿no? Y tal vez con 500 kilowatts accedes a un mejor precio, ¿no? Tal vez a $20, 20 y tantos dólares el megavatio, ¿no? Y si eres muy chiquitito, tal vez te pueden sacar más precio, ¿no? Obviamente hay riesgos comerciales ahí asociados, pero sí, es una posibilidad y sí lo he escuchado, ¿no? Sí, otra. Otra pregunta, Roberto Mena consulta, en la actualidad debido a los costos marginales bajo por la pandemia, ¿el cargo prima RER tendría algún impacto? ¿Esto cómo afectaría a los clientes regulados? Muy buena pregunta. Este, a ver, va a doler un poco tal vez lo que diga, pero es una división un poco sencilla, ¿no? Y es algo práctico. Eh, Les mencioné pues que hay un cargo RER sí o sí fijo, que el Estado tiene que cumplir su compromiso de pagarle al renovable. Si esto ha bajado, digamos, ya no es 10, sino es ahora el 50%, $5. Esta compensación, este hueco, sube. Entonces, el cargo adicional va a subir, de todas maneras. ¿Qué otro efecto puede pasar? Entonces, vamos un poco pensando. Si ustedes ven acá, ¿cuáles son las unidades de estos cargos? Soles entre kilovatios. Entonces, así de simple, ¿no? Imagina si tú tienes arriba en soles 100 y abajo tienes 7 gigavatios, por decir. Entonces, así de facilito es, ¿no? O sea, tu tarifa sin coronavirus es esta, ¿no? A grosso modo, ¿no? Y si ahora tu tarifa, su demanda ha bajado a 5, sube. Entonces, hay una componente que posiblemente vaya a subir, no solo por el efecto, obviamente, de la red, sino también un efecto de demanda. Y por eso es malo que la demanda baje tanto, que la demanda disminuya tanto, ¿no? El denominador baja y para compensar el peaje unitario, el cargo unitario va a tener que compensar y va a tener que subir. Entonces, eso es el cálculo duro, ¿no? ¿Pueden crearse mecanismos con el Estado para suavizar este impacto? Sí, pueden crearse. Entonces, hay que ver estos temas. Y creo que lo están discutiendo a cierto nivel, ¿no? Entonces, esos son temas. Entonces, conclusiones, si baja el costo marginal, las primas RER va a subir. Nos va a afectar de alguna forma. No es tanto significativamente, porque como les dije, más o menos es el 10%, 20% es la transmisión, la mitad de eso es los cargos adicionales, ¿no? O sea, de 100 soles, 10 soles están asociados a estos cargos. Esos 10 soles son los que se pueden ver afectados, ¿no? Van a subir. Eso es, sí. Siguiente. Si hay otra. Franco consulta, buenas noches y gracias. Dice, un cliente en media tensión pide que no le corten porque sus clientes no le están pagando por el COVID. La concesionaria le puede cortar, consume más de 100 kilowatts. Sí, sí, la concesionaria te puede cortar. Yo ahí sí, en estos temas, eh, sería bueno que se pongan en contacto con la misma concesionaria. O sea, yo creo que hay formas que se podrían, digamos, renegociar, ¿no? En Colombia, algo interesante que hablaban era, en Colombia están haciendo algo parecido, están como que, acá lo que es el fraccionamiento, allá le llaman, tiene otro término, ¿no? Pero como que postergas, digamos, los pagos, ¿no? O sea, la obligación nunca se pierde, tienes que pagar, pero puedes de alguna forma renegociar estos, estos pagos, ¿no? Oye, te lo diluyen en 12 cuotas,
en 24 cuotas, y hay un tema ahí comercial que tiene que manejarse. Sí, hoy día si tú no pagas, la distribuidora podría cortarte la luz. Así es. O si eres más de 100 kWh, ¿no? Obviamente. Hay otra consulta, dice, por el tema de la pandemia, ¿las distribuidoras están exoneradas de las compensaciones por calidad de suministro? Es una buena pregunta. Si no me equivoco, sí, pero lo que te decía el decreto, sería cuestión de revisarlo un poquito más, pero el decreto de urgencia te decía como que sí, solo sí, como que están asociadas al coronavirus, ¿no? O sea, como que, oye, si tu personal no pudo ir a hacer mantenimiento, algo así, pues ahí como que te pueden exonerar. Algo así es lo que se entiende, ¿ah? Pero si es por una falta, una falla así típica de un equipo tuyo, tal vez no te lo pongan, ¿no? Pero sí, sí contempla algo asociado a la norma técnica. Pero hay algo importante que es como que dicen que está asociado a estas medidas del coronavirus. Hay que revisarlo a más detalle. Muchas gracias, ingeniero Medina. Le doy pase al ingeniero Alejandro Escate, presidente del capítulo de ingenieros mecánicos, electricistas y electrónicos del Consejo Departamental de ICA. Bien, muy agradecido, Miguel. Darwin, ingeniero colega Darwin, le felicito, su exposición ha sido muy clara, muy didáctica, y pues bueno, lo que estoy viendo de acuerdo a los chats que están pasando, es que hay cierta intención de los colegas de poder contar con su hoja Excel que tiene ahí sobre las tarifas. No sé, como presidente de capítulo, le solicito, no sé si usted puede acceder a ello, para que los colegas puedan en sus trabajos de repente asesorar adecuadamente a sus clientes. Sería una gran ayuda y aporte. Por lo demás, muy agradecido. Ok, correcto. Igualmente, muchas gracias al capítulo, al Colegio de Ingenieros de ICA, a todos los presentes. Aquí finalmente solamente agradecerles, y aquí hay un formulario para que me den ideas, digamos, nos den ideas adicionales de qué cosas se pueden hacer o qué otras ideas hay de otros cursos o temas que quisieran profundizar eh, para tener el contacto. Igual estamos siempre a disposición. Si hay consultas, ahí también escriben, ¿no? Tienen mi correo, es un formulario. Y nada, muchas gracias. Las hojas Excel, voy a limpiarlas y les paso el resumen. Es sencillo, es simplemente aplicar lo que está en esa resolución de síndrome de tarifas. Les voy a pasar esa resolución y un Excel sencillito de esto para que puedan hacer algunas simulaciones interesantes, ¿no? Sí, muchas gracias y muy buenas noches con todos. Bien, muy agradecido a los asistentes. Desde ya les invitamos para la semana de ingeniería, que es del 1 al 8. Vamos también a contar con varios colegas que van a exponer diversos temas. Desde ya, con antelación, les estamos invitando. Le vamos a pasar a sus correos los temas a tratar y esperemos que se beneficien con dicha información. Miguel, ¿alguna palabra final? Se les estará haciendo llegar un correo a todos los participantes para que llenen un formulario y con la exposición también del ingeniero Darwin Medina. Muchas gracias. Bien, gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Adicionalmente, se les enviará una encuesta para que puedan darnos sus recomendaciones. Por favor, la llenen. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
Es mi hermana. No.